Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar el significado de la oración con el sermón titulado La oración y el poder del Espíritu Santo. De acuerdo con las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, la oración es una herramienta muy importante que nos permite pedir el poder de Dios. No está escrito en la Biblia que cuando pedimos la ayuda y el poder de Dios mediante la oración, podemos tener confianza en el resultado. También podemos entender mediante la Biblia que cada vez que la obra de Dios tenía lugar, siempre estaba acompañada de la oración. Hace 2000 años, los apóstoles se reunieron en el aposento alto de Marcos por 10 días, después de la ascensión de Jesús en el Monte de los Olivos, y oraron ansiosamente para que el poder del Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Esto sucedió porque Jesús había prometido derramar el poder del Espíritu Santo sobre sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Él les pidió que se quedaran en Jerusalén y esperaran hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso oraron ansiosamente por 10 días y recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, ya que hicieron la obra del Evangelio con el poder de Dios que habían recibido. Hubo acontecimientos sorprendentes y extraordinarios. Así, la oración es la mejor herramienta para pedir el poder del Espíritu Santo. Por eso, Dios nos enseña que todo lo que hagamos sea mediante la oración. Él también nos enseña que la oración es más rápida que cualquier otro medio de comunicación que existe en el mundo, ¿verdad? En tiempos antiguos, cuando se enviaban noticias, se usaba el correo estándar o expreso para una entrega rápida. Las personas ya no usan el servicio postal como solían hacerlo, por lo que podrían no saber mucho de esto. En estos días se usa el correo electrónico. En la actualidad, la gente usa aplicaciones de chat que son incluso más veloces que el correo electrónico, las cuales les permiten contactarse inmediatamente con personas de otros países. No obstante, hay un medio de comunicación aún más veloz que se llama correo de rodillas. Este medio se realiza de rodillas y es la oración. El correo que envían de rodillas es el medio de comunicación más rápido. El ángel Gabriel recibió la respuesta de Dios respecto a la oración de Daniel y se la entregó, incluso antes de que acabara de orar, ¿cierto? Por tanto, la oración es un requisito esencial en nuestra vida de la fe. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Estas no son mis palabras, sino las palabras de Dios que vino a esta tierra en la carne hace 2000 años. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí Dios dijo, pidan y todo lo que pidan les será dado. Por eso pidamos diligentemente. También dijo, orad y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si hay algo en nuestra vida que nos haya hecho sentir aprisionados, frustrados o que parezca no tener solución, llamemos y pidamos ansiosamente, bajo la gracia del Padre y la Madre. Cuando llamemos, no lo hagamos solo una vez. Si no se abre, debemos seguir llamando hasta que se abra.
Por eso Dios dijo, incluso la gente del mundo ofrece a sus hijos todo lo que les piden. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vayamos a Marcos capítulo 9. Sabemos esto, pero a veces no lo ponemos en práctica. Como resultado, no llegamos a probar ni a experimentar lo que Dios nos ha prometido. En Marcos capítulo 9, versículo 25 está escrito: Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Necesitamos acumular nuestras oraciones todos los días. La Biblia dice que Dios al final responderá todas nuestras oraciones, una vez que pidamos su poder y conforme a su voluntad. ¿No es así? Dios dijo claramente: si piden se les dará, si buscan hallarán, el que llama se le abrirá. Esta es la promesa de Dios. Él nunca miente o hace una promesa que no pueda cumplir, a diferencia de los hombres. Por eso, debemos orar diligentemente en el tiempo de oración de la mañana y en el de la tarde. También debemos orar por cualquier cosa que hagamos durante el día. Cuando oremos, creamos en la promesa de Dios. Les será dado cuando pidan, y se les abrirá cuando llamen, y hallarán cuando busquen. Hay muchos ejemplos de los antepasados de la fe que recibieron bendiciones mediante la oración. Elías venció a los 850 falsos profetas en el Monte Carmelo mediante la oración. Por la oración de Josué, Dios hizo que el sol se detuviera en el cielo todo el día y que la luna no saliera durante la batalla. Este sorprendente poder se mostró cuando Dios respondió su oración. La oración que Jesús ofreció en el Monte de los Olivos también produjo la sorprendente obra de guiar a toda la humanidad a la salvación, ¿verdad? La oración es verdaderamente esencial para los que creemos en Dios. Cuando oremos, no repitamos cosas sin fe, sino tengamos la fe en el poder de la oración con todo nuestro corazón. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Esta es la promesa de Dios. Ya que Dios dio esta promesa a la humanidad cuando vino a la tierra en la carne, pidamos diligentemente el poder del Espíritu Santo de Dios y experimentemos el gran poder de la oración para la obra de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace 2000 años, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, orando diligentemente durante la semana de oración. Confirmemos esto en Hechos capítulo 1. Leamos Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Si continuamos leyendo, podemos ver a Pedro predicando la voluntad de Dios. En el versículo 14 está escrito que todos los discípulos de Jesús se reunían constantemente en oración con una sola mente, junto con la madre de Jesús y sus hermanos. Después de su ascensión, un grupo estimado de 120 se reunieron y oraron diligentemente por 10 días en el aposento alto de Marcos. Veamos cómo Dios respondió sus oraciones después de esto. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos oraron diligentemente por 10 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los santos de la iglesia primitiva recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios y se predicó el Evangelio rápidamente. Esta obra milagrosa tuvo lugar. Cosas sorprendentes que nunca habían ocurrido comenzaron a tener lugar. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto fue lo que sucedió después de que la iglesia primitiva recibiera el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Cuando las personas vieron ascender a Jesús en el día de ascensión, se sorprendieron y se regocijaron. Por eso se reunieron y oraron con sinceridad. El número de los que estaban reunidos era alrededor de 120. Mientras Jesús predicaba el Evangelio por 3 años y medio, realizó muchas señales, maravillas y milagros. Mostró su increíble poder con la alimentación de 5,000 personas, usando 5 panes de cebada y 2 pececillos. Incluso sobraron 12 cestas de pedazos. No obstante, solo 120 personas creyeron en Jesús. Después de 3 años y medio, solo había 120 creyentes. Sin embargo, ¿cuántas personas guió Pedro al bautismo en un solo día después de recibir el Espíritu Santo? Guiar a 3,000 personas al bautismo no tomó 3 años y medio, sino solo un día. ¿Cómo fue posible para los discípulos recurrir al poder del Espíritu Santo? Si leen desde el capítulo 1, versículo 14, ¿qué hicieron los discípulos en unión? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En Marcos capítulo 9, Jesús dijo:
Este género con nada puede salir, sino con oración. Oren con sinceridad. Pidan y tendrán. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Hermanos, hay cosas que debemos hacer en esta tierra hasta el día de la venida del Padre, ya que Dios dijo, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Corrijamos las imperfecciones que hay en nosotros mismos, incluso las que parecen muy difíciles de enmendar, mientras encontramos a todos nuestros hermanos que aún no han sido hallados. Haciendo así, estaremos sin mancha e irreprensibles delante de Dios cuando venga, ¿verdad? No podemos hacer esto por nosotros mismos, porque todos los seres humanos tienen su propia naturaleza pecadora. Esto puede realizarse solo con la ayuda de Dios, ya que Él nos refina y nos cambia. La obra de guiar a 3,000 personas al arrepentimiento en un día no pudo hacerse con la habilidad de Pedro. Él pidió a Dios el Espíritu Santo, ya que se conmovió por el Espíritu Santo y predicó la palabra. 3,000 personas se arrepintieron en ese instante por el poder del Espíritu Santo. Esta extraordinaria obra se cumplió mediante la oración. Por favor, recuérdenlo. Veamos algunas enseñanzas más de Jesús respecto a la oración. En Lucas capítulo 11, versículo 5 está escrito: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿No está escrito que debemos pedir para recibir? Seamos los que pidan diligentemente. Veamos 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye. Él escucha todo lo que pedimos. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios dijo que escucha cualquier cosa que pidamos. Cuando pedimos sinceramente a Dios lo que necesitamos, Él promete dárnoslo sin falta. Veamos 1 de Juan capítulo 3 versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí también está escrito, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Si Dios no nos diera lo que pedimos, no habría dicho en muchas partes de la Biblia, cuando oren, recibirán y hallarán todo.
y cuando llamen, se les abrirá. ¿No es así? David ofrecía muchas oraciones a Dios todos los días. Salomón hizo de Israel un reino próspero y poderoso por la sabiduría que había recibido de Dios, después de ofrecerle 1000 holocaustos. Salomón ofreció muchas oraciones para establecer los cimientos de Israel. Josué, Moisés, Abraham y todos los antepasados de la fe que conocemos bien, llevaron una vida de la fe hermosa y llena de gracia con oración. Sucedió lo mismo con los santos de la iglesia primitiva, aunque fueron perseguidos, convirtiéndose en comida de leones, y deambulaban en desiertos y montes. Nunca temieron. Por el contrario, sus lámparas de esperanza para el eterno reino de los cielos nunca se apagaron. ¿No fue gracias al poder de la oración que Dios les había prometido? Espero que oren diligentemente con fe por todo lo que nos falta y para que este Evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra tan pronto como sea posible, a fin de que el Padre venga y nos lleve al eterno reino de los cielos deprisa. Oro para que Dios abra los ojos, oídos y mente de nuestros hermanos perdidos. No debemos permanecer en silencio, sino predicar el Evangelio diligentemente, tocando la trompeta con el mensaje. Vengan rápido al Padre y a la Madre celestiales, quienes son el Espíritu y la Esposa. Oremos con fe. Dios dice que nos dará lo que le pidamos. ¿Creen esto? Debemos creer que Dios nos dará lo que le pidamos. Él dijo: buscad y hallaréis. Nos dio un requisito previo: buscad. Por eso esforcémonos en buscar. Ya que Dios dijo: pedid, esforcémonos en pedir. Cuando llamemos, ¿qué sucederá? La puerta se abrirá. No se abre por sí sola. Cuando llamemos, la puerta se abrirá. Cuando busquemos, hallaremos. Cuando pidamos, recibiremos. Ya que la oración es la vía más importante para pedir el poder de Dios, oremos diligentemente a Él, para que podamos experimentar espiritualmente la gran gloria de la salvación que el Padre y la Madre han permitido a la humanidad. También oremos para que el día glorioso, en el que regresaremos juntos al eterno hogar celestial, llegue pronto. En lugar de pedir cosas terrenales que son temporales y perecederas, oremos para que nuestra alma tenga vida eterna, pidiendo a todos los miembros de la familia de Sión que hagan esto. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.